Sí, sí. Las enfermedades del pericardio la vamos a dividir en dos grupos. Uno, lo que es pericarditis. Dos, las que estas se pueden o no complicar con tamponade cardíaco. Y tres, pericarditis constrictiva. Son los tres aspectos más relevantes. De todos estos aspectos, el tamponade cardíaco en realidad es una urgencia verdadera. Si no la detectamos a tiempo, el paciente lo podemos perder, puede fallecer. Pero vamos a empezar con pericarditis aguda. Definición, obviamente, es inflamación aguda del pericardio. Si se inflama, puede exudar y se coexudación aguda y que puede causar engrosamiento y fibrosis del pericardio. ¿Qué quiere decir que una pericarditis aguda? Inflamación, se va a producir líquido, derrame pericárdico que en un momento dado puede llegar a tamponade cardíaco o dejar como secuelas engrosamiento y fibrosis del pericardio, es decir, una pericarditis constrictiva. Clasificación de pericarditis aguda, la que tiene menos de 6 semanas, subaguda más de 6 y crónica ya más de 6 meses. El cuadro clásico de pericarditis aguda es la siguiente. Habitualmente es un paciente masculino entre 20 años de promedio, un poquito más, y a veces lo vemos hasta 30 años de edad. Es más raro después de esa edad. Y habitualmente decimos que es una pericarditis idiopática. Pero la causa más común son virus Coxsackie A y B, que son virus cardiotropos. Sin embargo, fíjense, es tan amplio el espectro de la causa que a veces no logramos determinar. Porque puede ser por eco, influenza, adenovirus, Epstein-Barr, parotiditis epidémica, etc. Ya, esa es la pericarditis clásica que vamos a ver. También hay otras causas de pericarditis aguda como tuberculosis, estreptococos, estafilococo, hongos y toxoplasmosis, pero esas son menos frecuentes. La más común que podemos ver es la pericarditis de origen viral, Coxsackie A y B. Pero hay otras. Entonces, cuando encontramos una pericarditis, siempre pedimos al laboratorio que nos investiguen si hay anticuerpos contra Coxsackie A y B. Existen otras causas de pericarditis, que esta puede presentarse a cualquier edad. Ya habíamos dicho el infarto agudo del miocardio, la pericarditis inmunológica que se llama síndrome de Dressler. La uremia, fíjense, la uremia, muchos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, obviamente antes que se le ponga diálisis y hemodiálisis, tienen uremia. Y en ellos, como tienen retención hídrica, tienen derrame pleural, ascitis, líquido en las extremidades pélvicas, también tienen derrame pericárdico, pero rara vez drenamos ese líquido, porque ahí el tratamiento de la uremia es tratamiento sustitutivo de la función renal. Los tumores, pues los tumores que están en el pulmón, que están cerca, lo pueden invadir, formar pericarditis, ocasionar pericarditis como el de mama, el cáncer pulmonar, linfomas, leucemias, melanomas, por radiación de algún tumor pulmonar o mesoteliomas. Quiere decir, es una gran variedad. Pero lo que sí podemos ocasionalmente, lo clásico, ¿verdad? Masculino entre 20 años, 30 años de edad, que desencadena una pericarditis aguda de origen viral. Pericarditis secundaria a un infarto de tipo inmunológico es el síndrome de Dressler. Recordar que todas las enfermedades autoinmunes, o lo que le llamamos las enfermedades de la colágena, lupus, artritis reumatoide,
esclerodermia. También ocasiona pericarditis, la fiebre reumática, ¿verdad? Pero eso ya es rarísimo verlo. Entonces, hemos visto que el lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, se asocian a problemas cardíacos, desde pericarditis, miocarditis, endocarditis, donde afecta a las válvulas y también afecta a las arterias. Entonces, el lupus afecta realmente todo el corazón. Lupus, artritis y esclerodermia. También puede haber una pericarditis a alguien que le da un tratamiento, se le quitó el pericardio por algún tratamiento específico. Cosas muy raras, sarcoidosis, amiloidosis, algunos fármacos como la hidralazina, el DFH. Usamos mucho DFH y yo no he visto una pericarditis, pero se ha descrito. Los pacientes que tienen hipotiroidismo grave desarrollan mixedema y por lo tanto también tienen derrame pericárdico, pero habitualmente con el tratamiento del hipotiroidismo se controla. Entonces, todos estos grupos, ¿cuáles son los que no? Como ven, es muy grande. Pero si encuentro masculino de 20 a 30 años de edad, siempre voy a pensar en pericarditis de origen viral. El paciente urémico, pues lo vamos a estar viendo que tiene uremia, el de cáncer, etc. El cuadro clínico de la pericarditis aguda de origen viral, el masculino que le estoy presentando, empieza con dolor torácico, es decir, empieza realmente con un cuadro de infección de vías aéreas superiores. E inicia con dolor precordial, pero de tipo pleuritis, de tipo pericárdico, es decir, aquel dolor de intensidad variable que se exacerba con los cambios de posición. Claro que a veces se confunde con una pleuritis porque también con la respiración profunda duele más. Si le llegamos a encontrar frote pericárdico, que es bastante raro, podemos decir que es una pericarditis. Pero hay pericarditis que cuando ya tienen líquido, las serosas se dejan de frotar y ya no hay frote pericárdico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el frote pericárdico, si lo encuentro, es una pericarditis aguda, pero si no lo encuentro, también puede tener pericarditis. Entonces tenemos características clínicas como el dolor, el frote pericárdico y los cambios electrocardiográficos. La clínica del dolor realmente es un dolor, pero aunque aquí dice opresivo, habitualmente no es opresivo. Lo que pasa es que es un dolor de intensidad variable, puede ser leve hasta muy intenso, en cara anterior de tórax, que dura varios días y se exacerba con los cambios de posición y se irradia a las regiones, principalmente a los trapecios y brazo izquierdo. Nuevamente, ¿verdad? Se exacerba con la inspiración profunda y los cambios de posición. El frote pericárdico, si lo encontramos, se escucha como si dos cueros frotaran entre sí. Y puede ser sistólico y diastólico. Entonces, el frote pericardio, el nombre lo dice, ahí están frotando las serosas del pericardio, por lo tanto es una pericarditis. ¿Cuándo lo encontramos? Rara vez. El electrocardiograma de la pericarditis aguda. Como ustedes, como están pensando ahorita, bueno, es paciente de 20 a 30 años de edad, que tiene un cuadro de infección de vías aéreas superiores y que inicia con dolor en cara anterior de tórax, que habitualmente es de poca intensidad pero persistente. Si fuera de los pocos días que empezó, vamos a encontrar la imagen clásica que se llama imagen en bandera. Entre más tiempo tarde, después esta imagen en bandera desaparece, aparece una T negativa y después el electro es normal. Por lo tanto, va a depender del momento en que llegue con nosotros para poder diagnosticar, para poder tener un electro de pericarditis. Por lo tanto,
Vemos ocasionalmente algunas pericarditis, pero la imagen clásica del electrocardiograma todavía es menos frecuente. ¿En qué consiste la imagen electrocardiográfica que es clásica? Es elevación del segmento ST cóncavo hacia arriba en casi todas las derivaciones, menos en ABR que hay depresión del ST. Desaparece en días y aparece onda T negativa, que sugiere isquemia subepicárdica y la cual desaparece en semanas o meses después. Aquí tenemos la imagen clásica en bandera. Que puede confundir, y aparte hay descenso del segmento PR. Esta zona que vemos aquí, el segmento PR, como que desciende, o sea, está inclinado, empezando de arriba hacia abajo. Es, por eso, descenso del segmento ST. Aquí tenemos pericarditis aguda. Lo que estamos viendo es que hay elevación del segmento ST cuando menos de 1 milímetro 2 en D1, D2, ABF. Aquí si nos vamos B3, B4, B5 y B6. Y hay descenso del segmento ST en ABR. Pero tenemos, acuérdense bien, un cuadro clínico de dolor torácico. Porque hay a veces que se confunde con lo que llamamos repolarización temprana en el electrocardiograma. Este caso está más típico. Elevación franco del segmento ST, fíjense bien, de 1, D2, D3, ABF, B2, B3, B4, B5 y B6. Y la T negativa, y fíjense bien cómo está la T. No la T, sí. Después de la P, hay un espacio que se llama PR y lo ven hacia abajo. Está descendido. Este descenso del segmento ST. No lo vemos bien, lo veo yo mejor aquí en el D3. No se ve. En el D2 sí se ve que baja. Aquí tenemos un D2 largo y aquí lo estamos viendo, el descenso del segmento ST. Está inclinado hacia abajo. Esta es una de las características más las mencionadas. Rara vez lo podemos llegar a ver. ¿Se puede confundir con un infarto? No. El infarto es localizado. Ya habíamos dicho D1 ABL, D5 y B6 lateral. D1 y ABL lateral alto, D2, D3 y ABF. Aquí hay un infarto inferior y una imagen recíproca acá. Nunca se va a confundir con esta imagen que casi está en todas elevadas. Aquí tenemos otro infarto, fíjense. El infarto habitualmente tiene onda Q. Elevación del segmento ST. Entonces sí. Pero, entonces, si yo tengo un cuadro de pericarditis y encuentro una imagen en bandera como esto, que está elevado el segmento ST, en casi todas las derivaciones, menos en ABR que está descendido, y el segmento PR está descendido, es compatible con una pericarditis aguda. Bien, pero las enfermedades pericárdicas en general, ¿cuál es la alteración electrocardiográfica en general? Disminución del voltaje del QRS y alternancia eléctrica. Quiere decir, encontramos QRS de poco voltaje y la alternancia eléctrica se caracteriza por un QRS alto y otro de menor intensidad. Habías ya comentado del segmento del PR en la afección de la aurícula. Muy específico, pero poco sensible. Ahorita van a permitir unos 5 minutos y ahorita seguimos con RX de tórax. Sí, doctor.
Bueno, vamos a seguir. La radiografía de tórax, pues va a depender de que si tenga líquido pericárdico o no. Si no tiene líquido pericárdico, vamos a encontrar una radiografía de tórax normal. Y de acuerdo a la cantidad de líquido, es lo que vamos a ver si hay datos de gran cantidad de líquido pericárdico. Es decir, aquí observamos que nos están comentando que ya le hicieron pericardiocentesis y fue hemático. Cuando es hemático hay que pensar que puede ser cáncer o tuberculosis. Siempre que hay líquido es necesario hacer una punción para ver qué cantidad de líquido tiene. ¿Qué tipo de líquido tiene? Porque no es lo mismo que sea viral a que sea bacteriano por estafilococo, tuberculosis o otra cosa. Cuando es tuberculosis o por cáncer, sí es hemático. Claro que si tiene cáncer, pues ya pensamos, a menos que tenga tamponade cardíaco o que ya tenga demasiado líquido, es que se va a drenar. Si es una pericarditis aguda de origen viral y la cantidad de líquido es mínima, no es necesario hacerle la punción. ¿Con qué estudio vamos a determinar la cantidad de líquido? El más eficaz para cuantificar la cantidad de líquido es un ecocardiograma transprásico. Cuando el ecocardiograma nos dice que tiene aproximadamente 1000 mililitros, entonces debemos de ver también si hay datos de tamponade. El tamponade, el ecocardiograma nos va a dar los datos de tamponade. Pero también debemos recordar las características clínicas. Aquí realmente tenemos el pericardio, en realidad es esta parte. Aquí está el corazón y el pericardio es este. Esta cantidad que tenemos aquí. Pero aquí está el corazón, este es. Y aquí lo tenemos, esta es la cantidad de líquido que está aquí. Aquí está la interfaz esta. La cantidad de líquido que tenemos. ¿Qué tratamiento le damos a la pericarditis de origen viral? El ibuprofen. Estamos hablando del de origen viral, ibuprofen. Acá el paciente joven masculino entre 20 y 30 años de edad, que empezó con un cuadro de vías aéreas respiratorias habitualmente viral, le tomamos Coxsackie A y B y le damos ibuprofen. Siempre hay que hacerle un eco para determinar qué cantidad de líquido hay, si es que hay mínimo o hay abundante. O indometacina. Y en los casos rebeldes también puede darse prednisona. Aquí sí no dar anticoagulantes porque la pericarditis se asocia a un sangrado pericárdico. Y en algunos casos también agregan la colchicina. La colchicina es un medicamento que se empezó a usar en la esclerodermia para disminuir la cantidad de colágeno. Y es decir, disminuye la cantidad de colágeno en los tejidos. Por eso se ha empleado también en algunos procesos donde hay fibrosis, para disminuir la fibrosis, que se forme menos fibrosis. Entonces también se le puede dar la colchicina. La colchicina, lo máximo que podemos dar es 1 miligramo diario. Porque si damos más, produce diarrea. Aquí dice que le demos media, ¿verdad? Una vez o hasta 2 veces al día. Yo diría que si le diéramos media sería mejor, o una diaria, porque de repente empieza con diarrea, es su efecto colateral. Disminuye la fibrosis, por eso se ha empleado también en fibrosis pulmonar y en otras cosas. Entonces, ibuprofen, indometacina para la pericarditis de origen viral, no para las demás. Síndrome de Dressler
Acuérdense que es una pericarditis posinfarto y el infarto tiene una cicatriz, por lo tanto ahí no están indicados los antiinflamatorios, lo único que se le da son analgésicos. Ahora vamos a hablar de derrame pericárdico. El derrame pericárdico, vamos a ver sus características. Derrame pericárdico. Entonces, ¿cuáles son las causas de derrame pericárdico? Todas las que dijimos anteriormente pueden tener derrame pericárdico, desde una pericarditis, por cáncer, por mixedema, por linfomas, etc. Cuando hay derrame pericárdico va a depender igual de la cuantía de líquido. Cuando hay cierta cantidad de líquido, hay disminución de los ruidos cardíacos. Hay un signo que se llama signo de Edwards, matidez y soplo tubario en el vértice de la escápula izquierda cuando el derrame pericárdico es grave. Sin embargo, este signo solo que lo sepamos buscar porque no es tan fácil determinar. Debe hacerse el análisis de líquido pericárdico sí cuando no sabemos de qué es. Y cuando es sanguinolento habíamos comentado que hay las causas más comunes son neoplásicos, tuberculoso, y obviamente si hay un trauma, pues ahí es lógico. ¿Con qué se puede complicar cualquier pericarditis? Y el problema que debemos de tener en cuenta es que tiene una alta mortalidad cuando no se detecta. El tamponade cardíaco es cuando el derrame pericárdico es importante e impide la dilatación diastólica del corazón y con esto el llenado ventricular. Aquí está el corazón, aquí tenemos el pericardio y toda esta zona negra es líquido pericárdico. Lo que estamos viendo que se empiezan a comprimir, la presión es tan alta que empieza a comprimir primero el ventrículo derecho porque es más delgado y después el izquierdo. Entonces, tamponade cardíaco es cuando se colapsan las cavidades del corazón. Es decir, empieza cuando impide la dilatación diastólica del ventrículo derecho. ¿Por qué el derecho? Porque la pared es más delgada. Entonces, si en el eco vemos cierta cantidad de líquido y vemos que se está colapsando, ¿verdad? Que impide el que se esté dilatando el ventrículo derecho. Cuando hay tamponadas que ya no se va a llenar el corazón y si no se llena, pues se muere el paciente, ya no va a haber gasto cardíaco. Entonces, lo ideal es, tan pronto empieza a disminuir el llenado ventricular por aumento de la presión, inicialmente en el ventrículo derecho, después el izquierdo, debemos de drenar este líquido porque cuando está colapsado, por lo tanto, en el momento que se colapsa, ya no se llena el ventrículo, pues ya no hay gasto cardíaco, pues. Y por lo tanto, pues va a haber ya paro cardíaco. Entonces, lo importante es tratar de detectar esta cantidad de líquido y empezar a drenar este líquido antes o al inicio de que se empieza a colapsar el ventrículo derecho. Cuando impide la dilatación. ¿Y qué es lo que va a haber? Ya vimos que la tríada clásica de Beck clínicamente. Disminución de los ruidos cardíacos, es decir, hay líquido en el pericardio. 2. Ingurgitación yugular, como la presión del ventrículo va aumentando porque cada vez se puede llenar menos, hay ingurgitación yugular, que Beck lo puso como hipertensión venosa. Y el paciente termina chocado porque desaparece el gasto cardíaco. Entonces, ¿pero de qué depende que unos pacientes tengan tamponado cardíaco con menor cantidad de líquido y otros? Y líquido pericárdico y va incrementando la presión intrapericárdica progresivamente y comprime inicialmente las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho durante la diástole,
hasta que llega a producir su colapso, es tamponade cardíaco. Cuando esto es crónico, no va a dar datos de insuficiencia cardíaca congestiva venosa, es decir, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. ¿Por qué? Porque va a ir bajando el gasto cardíaco poco a poco, porque se va llenando menos el ventrículo derecho, hasta que se colapsa. Entonces, tamponade cardíaco. Por lo tanto, debemos de comprender que el tamponado cardíaco es agudo, pero la causa puede ser crónica, como lo que puede suceder en una pericarditis aguda que haya avanzado lentamente, o alguna otra causa, uremia. Sin embargo, en la uremia nosotros en realidad en la clínica no vemos tamponade cardíaco. Y en los tumores sí puede haber, por lo tanto hay que tener en cuenta todo eso. Y cada que hablamos de tamponade cardíaco siempre recordamos pulso paradójico. Entonces, ¿qué es pulso paradójico? El pulso paradójico ya lo habíamos definido previamente. Es la disminución de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros durante la inspiración. Quiere decir que el pulso paradójico debemos de tomarlo con el baumanómetro. Con el baumanómetro es que tenemos que ver el pulso paradójico. ¿Qué sucede en la realidad? La semana pasada teníamos ahí los residentes de urgencias, ahí estamos. Le empecé a preguntar tamponade cardíaca. Bueno, había un paciente que tenía la tríada de Beck, estaba hipotenso, ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular, tenía un ataque de abdomen con gran derrame pericárdico. Obviamente no teníamos eco para ver si se estaba colapsando, para ver si ya se estaba impidiendo la dilatación diastólica del ventrículo derecho, pero con todos los datos era necesario drenarlo. Y pulso paradójico nos pusimos a recordarlo y a tomarlo, porque realmente en ese momento nadie se acordaba qué es en realidad el pulso paradójico. Entonces, hay que saber qué es pulso paradójico y siempre se asocia a la causa, que es la causa por la que nos van a preguntar tamponade cardíaco, siempre será cuando hay tamponade cardíaco nos preguntan pulso paradójico, pero fíjense bien, no es la única causa. Pericarditis constrictiva, esta es rarísima. Miocardiopatía restrictiva rara, choque hipovolémico grave, pero el choque hipovolémico nunca lo medimos. ¿Por qué? Porque no es necesario para el diagnóstico. Problemas pulmonares graves también pueden tener pulso paradójico. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar el pulso paradójico? Cuando clínicamente pensemos en tamponade cardíaco. Si tiene o no tiene el paciente pulso paradójico. Disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros durante la inspiración. ¿Qué factores determinan que exista o no tamponade cardíaco? Obviamente está en relación directa qué tan rápido se forme. Un ejemplo, un paciente con un traumatismo de tórax nos va a producir un derrame, un tamponade cardíaco agudo. Es decir, la causa es aguda, después del golpe inicia casi inmediatamente. O alguna otra causa como un cáncer, una pericarditis que se va formando poco a poco el líquido, entonces esto tarda más tiempo. Por lo tanto, la causa del tamponade puede ser aguda o crónico, pero el tamponade siempre es agudo. Y también depende entonces qué tan lento o tan rápido se vaya formando, y obviamente la rigidez del pericardio parietal en relación inversa al grosor del miocardio. Causas, pues son todas las que vimos, pero la vamos a ampliar un poquito. Trauma de tórax. ¿Cuáles son los traumas de tórax clásicos? Es un paciente que va manejando, ¿verdad? Es el conductor, pero no lleva
el cinturón de seguridad. Choca y recibe un trauma, la cara anterior del tórax, y lo vamos a encontrar chocado, o sea, hipotenso, ingurgitación yugular, lo que se llama hipertensión venosa, y ruidos cardíacos apagados, o sea, casi no se escucha. Entonces, ahí la causa es aguda. En una neoplasia, pero hay un porcentaje de pacientes que no encontramos la causa. A lo mejor fue una pericarditis aguda viral que pasó desapercibida, no lo sabemos. La uremia hemos comentado que vemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica. Estos sí son muchísimos, 2 o 3 pacientes diarios en condiciones habituales con uremia, pero no lo encontramos con tamponade cardíaco. El uso de anticoagulantes tampoco lo vemos, se ha asociado en la literatura, pero así en la práctica no. En ocasiones hemos visto pacientes que están anticoagulados con aceno, con harina, y que fueron con algún médico y le dio AINES, es decir, antiinflamatorio no esteroideo, diclofenaco, naproxen o algún COX de los nuevos. Y sí, el TP muy prolongado, pero no hemos visto como causa tamponade cardíaco por esto. Sin embargo, está descrito. La pericarditis purulenta por estafilococo también es poco frecuente, afortunadamente. Aquí encontramos un paciente que habitualmente tiene una infección en la piel por estafilococo aureus, tiene ámpulas llenas de pus. Y la pericarditis por amiba ya en los últimos años, muchísimos años, no los hemos encontrado desde que conocemos el metronidazol. Son los abscesos hepáticos, ¿verdad?, por amibas del lóbulo izquierdo los que pueden abrirse al pericardio, pero ya es una curiosidad, habitualmente no lo vemos. Igual que la pericarditis purulenta, pero ocasionalmente puede haber alguna. Y la tríada de Beck, que fue descrita en el tamponade cardíaco de origen traumático, que es elevación de la presión venosa, es decir, plétora yugular, ingurgitación yugular, disminución de la presión arterial, paciente hipotenso, y ruidos cardíacos apagados. Así lo describió Beck, por eso lo ponemos, pero es muy fácil. Ruidos cardíacos, disminución de intensidad, paciente hipotenso habitualmente en estado de choque e ingurgitación yugular. Pero lo describió en tamponade cardíaco. Sin embargo, estos mismos datos los podemos ver, pero de instalación muy lenta, cuando se va formando cada vez más derrame pericárdico. Entonces, disminución del gasto cardíaco poquito a poco en forma crónica, y nos da datos de insuficiencia cardíaca congestiva venosa, es decir, vemos un paciente que tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas, y en la radiografía encontramos un corazón muy grandote. O quiere decir que llamamos, a ver si aparece ahorita ahí, le tomamos va a haber pulso paradójico, ¿verdad? Ruidos cardíacos disminuidos, y el electroclásico, bajos voltajes y alternancia eléctrica. Quiere decir que el QRS es uno más grande y otro más pequeño. Esa es alternancia eléctrica. Bajos voltajes caracterizan a las enfermedades del pericardio. Cuando yo veo un electrocardiograma con bajos voltajes, siempre debemos de pensar en enfermedad del pericardio, que puede ser tamponade cardíaco o no, pericarditis constrictiva o cualquier enfermedad del pericardio. Bajos voltajes, siempre pensar en enfermedades del pericardio. Y alternancia eléctrica, claro, alternancia eléctrica la podemos encontrar en otras situaciones, pero bajos voltajes y alternancia eléctrica combinados sugieren enfermedad pericárdica. Aunque hay otras causas, bajos voltajes lo podemos ver también en pacientes con EPOC, en que predomina el enfisema.
Pulso alternante, que el QRS es uno más alto y otro más bajo, uno más alto y uno más bajo, como aquí. Más alto, este más bajito. Más alto y este más bajo. Aquí no es tan clásico. Imagen en garrafa. Los españoles le llaman imagen en cantimplora, como lo vemos aquí. Sin embargo, a veces esta imagen, si no la sabemos bien, nos pueden confundir con una gran cardiomegalia, pero fíjense bien si ustedes se imaginan que trazamos una línea aquí y acá, con una cantimplora. La imagen en garrafa, en realidad, algunos libros dicen que significa tamponade cardíaco. ¿Pero qué significa la imagen de tamponade, de imagen en garrafa? Para nosotros significa gran derrame pericárdico. Pero es necesario corroborarlo con eco o con una tomografía porque nos podemos confundir con gran cardiomegalia. Siempre hay que hacerlo. Y si tiene datos de la tríada de Beck, pulso paradójico, entonces sí estaremos pensando en que tiene tamponade cardíaco. Entonces la imagen solo nos dice gran derrame pericárdico y los datos clínicos o algún estudio nos dirá si tiene tamponade cardíaco. Otro, ¿verdad? Fíjense, yo les digo que le trazamos una línea aquí, ponemos un triángulo aquí. Si se cumple esto, es probable que tiene gran derrame pericárdico y siempre eco o algún otro estudio de imagen. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pregunta o comentario sobre todo aquí lo que me interesa o lo que nos interesa es conocer pericarditis aguda. Joven masculino, no se presenta en las mujeres, nunca está escrito en la literatura. Masculino con un cuadro de infección de vías aéreas respiratorias y que inicia con dolor torácico. Persistente, y se exacerba con los cambios de posición y hay que tomar un electro para ver si tiene o no datos de imagen en bandera. Todo va a depender del tiempo en que lleguen. ¿Por qué lo vemos poco frecuente esta imagen? Porque tarda en llegar. No llegan en la primera semana, sino llegan 2-3 semanas después. ¿Por qué? Por persistencia del dolor. Y a lo mejor podemos encontrar solo T negativa o un electro normal. En ocasiones complejos bajos. Ahí lo dejamos y nos vemos mañana para continuar con enfermedades del pericardio. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.